Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y me da mucho gusto saludarlos desde la capital de nuestro querido Estado de México, el municipio de Toluca. Voy a platicar con Ricardo Moreno Bastila, él es el presidente municipal de esa ciudad. Obviamente usted lo ubica, un personaje político que conoce el entorno de nuestro querido Estado de México y también a nivel nacional. Presidente, qué gusto platicar nuevamente contigo. Muchas gracias, José. Bienvenido aquí a la Presidencia Municipal de Toluca. Me da mucho gusto entablar un diálogo contigo, que eres un periodista profesional. Te reconozco como uno de los pocos que en el Estado de México hace un gran trabajo en materia periodística. Muchas gracias, presidente. Estoy platicando en los últimos días, en las últimas semanas, lo he hecho en los últimos años, pero hay un tema importante. Pues Moreno se está fortaleciendo como un movimiento político. Sé que eres presidente municipal y debes, como todo, ser cuidadoso. Platicaba hace algunos días, tú lo ubicas muy bien, con Higinio Martínez Miranda. Hablábamos un poco de cómo se vino construyendo la izquierda en el Estado de México, él como uno de los iniciadores te recuerdan en esos movimientos como parte del PRD. Antes, ¿qué recuerdas de esos años cuando se empezaba a hacer política en la izquierda? ¿Cómo conociste un partido político de izquierda en nuestro querido Estado de México, Ricardo? Fíjate que mi historia política data de mediados de los años 80. Tenía yo 14 años de edad cuando empecé a militar en movimientos no partidistas, en movimientos clandestinos, hay que decirlo con todas las letras. El primer partido en el que yo milito o intento militar es el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el año de 1987. Eh, Sin embargo, en ese mismo año se cinde el partido en virtud de una definición previa a la elección de 1988. El PRT postulaba a doña Rosario Ibarra de Piedra y una buena parte del partido pidió el apoyo hacia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces el PRT se cinde. Yo opto por apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas y formamos el entonces MAS, Movimiento al Socialismo, durante los años 88, 89, y posterior a ello soy fundador del PRD a ¿Pero qué partir del te 59. llevó a decidir esa vía? Bueno, estamos hablando de una época donde el partido totalitario era el PRI. Era un partido totalitario, no había la posibilidad de buscar una militancia con futuro político en México. Mi formación viene también del impulso de mi padre. Mi padre era sindicalista del Sindicato Mexicano de Electricistas, obrero. En tal virtud sentí mucha cercanía con los movimientos políticos obreros, sindicales, y eso lo traslado después ya a la vida militante. Mi primera parte en el PRD fue precisamente en apoyo a movimientos sindicales en Lerma, por ejemplo. Ok. Ahí estuvimos junto con Jaciel Montoya y algunos otros compañeros impulsando movimientos obreros, que eso también te va nutriendo políticamente, ideológicamente. Ese paso por furtivo, digámoslo así, por el PRT fue un momento de mucha lectura, de formación política. Era un partido que antes de que te aceptara como militante había que pasar un examen, tenías que leer por lo menos 3 o 4 libros. Me acuerdo Ok. mucho de los profetas de Pues te Isaac gustaba Dürter. leer, si no, A mí hubiera toda sido la vida, difícil. a mí toda la vida me ha gustado leer, soy un lector apasionado y eso también ha contribuido mucho a tener un desempeño político importante, interesante, una oferta política, ser muy creativo. Soy de las personas que me gusta innovar desde la izquierda, con pensamiento de izquierda, y eso también me ha nutrido personalmente. Como persona he crecido muchísimo a lo largo de estos años. Oye, ¿y a quién recuerdas en aquellos años que pues, políticamente tengan presencia en nuestra querida Estado de México o a nivel nacional? Algún periodista de aquella época, en el año 1998, previo a la elección de la gobernatura, donde Higinio Martínez fue candidato, nos conjuntamos un grupo de jóvenes alrededor de él durante toda la década de los 90, en que estaba Rosendo Marín, estaba Gutiérrez Cureño, estaba Horacio Duarte, estaba tu servidor,
y algunos otros compañeros muy jóvenes, todos. Nos decían los bebesaurios, Los bebesaurios. porque ya teníamos mucho tiempo de militancia en diversos partidos o movimientos y nos veníamos consolidando al interior del PRD y fuimos los primeros que obtuvieron cargos de representación popular eh, en el movimiento de izquierda, en el movimiento del PRD. Nos tocó lo más duro, que fue la década, la primera parte de los noventas, en el Salinato, que fue un enfrentamiento permanente con las estructuras del Estado, y nos tocó también un momento muy interesante, que fue el ascenso electoral de la izquierda allá por 1996, el primer gran salto. Higinio Martínez, si mal no recuerdo, en ese momento era presidente del partido y Andrés Manuel también era presidente nacional, Nacional. y para 97 se da un gran ascenso nacional en el que el Estado de México fue el preludio. Debo Eh, decirte, aquí nació lo que después la teoría política retomó como los gobiernos divididos. Oye, pero es cuando surgen las corrientes al interior del PRD. Recuerdo que hubo una época de un liderazgo fuerte en la zona oriente, con Moby Dick, después el Héctor ADN, Héctor Bautista, Bautista, el Grupo de Acción Política. ¿Cómo fue esa creación de grupos políticos en el PRD, Carlos? mira, ya venían. Recuerda que el PRD es la conjunción de una serie de partidos y de movimientos sociales que se expresaron después hacia el interior del PRD, se reorganizaron en el PRD en virtud, fíjate, de un cambio, más bien de una creación estatutaria impulsada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en que buscaba la democratización del PRI, la traslada en el documento fundacional del PRD, al señalar que se permitía la formación Ok. de corrientes políticas al interior del partido. Eso nutrió Sí, porque se a muchos reconocen, movimientos, existen y se claro, proliferan. Se que yo creo que no fortalecen, fue ¿no? malo. Se reguló muchas veces el tema de las corrientes en el partido, se les fue poniendo algunas normativas. No era malo porque prohijaba la discusión política seria, tuvimos consejos y congresos realmente muy ricos. Yo recuerdo uno en Huastepec, eh, una discusión entre Porfirio Muñoz Ledos y Cuauhtémoc Cárdenas, entre el Movimiento Salvación Nacional y la transición a la democracia. Dos conceptos Ujú. políticamente en ese momento muy importantes, si no recuerdo, mal no recuerdo, habrá sido por allá del 98. Y de verdad, yo te puedo decir, ese ejercicio nos fue nutriendo intelectualmente a la izquierda. Hoy la izquierda no la podrías tú entender sin esa gran experiencia que adquirimos en la década de los 90 y 2000. Yo creo que fue muy creativa para la transformación nacional, para el cambio de sistema político en el país, pero sobre todo en el Estado de México. Muchas veces, tú lo recordarás, se decía que el Estado de México era el laboratorio electoral para el PRI Fue un comentario de muchos años. de muchos años. Yo te puedo asegurar que el Estado de México se echaron a andar modificaciones estructurales al gobierno mucho antes que en el gobierno federal. Fuimos creadores, perdón, de muchas instituciones y las dimos desde el Estado de México. Aquí tuvimos el primer gobierno dividido y no pasó absolutamente nada cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Transitamos 10, 12 años con un modelo de equilibrios políticos y no pasó absolutamente nada. No se cayó el Estado, las cuentas públicas se votaron, los presupuestos se votaron, no hubo parálisis Ujú. institucional, que era uno de los grandes temores que se tenía en aquel entonces. Entonces, creo que es una buena provocación para que escribamos la historia de Claro, la izquierda en el Estado de claro. México. Oye, pero tú te ubicaste en el grupo de acción política. Sí, ¿Sí era liderazgo, el líder de ese grupo, Higinio Martínez, sí. Ricardo? Bueno, te comento, hay dos o tres etapas del GAP. Eh, el GAP se funda realmente en 1994 con la llegada de Higinio Martínez a la presidencia del partido, del PRD en ese entonces. Originalmente se constituyó como el grupo de amigos del presidente, Ok. que Así, éramos GAP. varios amigos. Él lo tomó y él lo puso ese nombre, y el apelativo proviene de la experiencia de Salvador Allende en el gobierno de Chile, que tenía un grupo de amigos en torno a él que no necesariamente formaban parte
de los ministerios de gobierno. Eh, Acá un poco retomando esa idea, Higinio Martínez constituyó todo un grupo, digamos, de asesores, de gente cercana, que sin necesidad de estar en el comité ejecutivo, hacíamos política conjuntamente. Ese grupo, con el tiempo, se conformó como un partido mayoritario. Inicialmente, y pocos lo saben, Héctor Bautista e Higinio Martínez provenían del PMT Ok. y al interior del PRD trabajaron juntos mucho tiempo. La decisión entre Higinio y Héctor Bautista debe de haber sido por ahí de 1997, donde se separan y casualmente esos dos grupos crecemos vertiginosamente. Fue como una poda para bien. Pero también hubo una lucha, ¿no? Hubo Natural. una lucha natural, sí había modelos diferentes de organización y de pensamiento. Moby Dick entonces, que después se convierte en ADN, con un trabajo social muy importante, sobre todo en Nezahualcóyotl y una parte del oriente, en donde sus principales reivindicaciones estaban orientadas al reconocimiento de las tierras, a los derechos de los ciudadanos de Nezahualcóyotl, a tramitar descuentos en prediales, aguas, etcétera, una cuestión mucho más social, de contenido más social, y en el caso de Higinio y los que nos quedamos en el GAP, un trabajo más de elaboración política, de crecimiento electoral, de construcción de partido. Eran dos modelos que sí nos expresábamos al interior del PRD con distinciones muy claras, pero que siempre tuvimos paz y estabilidad hasta prácticamente 2009. Ahora, dentro de esta corriente del GAP y en el PRD, logras diversas posiciones internas en el Estado de México. Eh, ¿Cómo las recuerdas, Ricardo? Mira, con Pero cierta nostalgia, quiero ir más adelante, las sí, sí, que recordar cómo fueron con los últimos. cierta nostalgia, porque las primeras posiciones electorales del PRD en su conjunto en el Estado de México devienen de luchas muy fuertes, de la pérdida de vidas humanas, de enfrentamientos en plazas públicas, de tomas de edificios, de toma de la tribuna aquí en el Palacio Legislativo, con pequeños grupos de diputados. Entonces, la primera fracción parlamentaria, si mal no recuerdo, éramos 5. Bueno, eran 5, yo era asesor, así es como conozco a Eugenio Martínez. Yo voy a hacer mi servicio social a la Cámara con Aarón Pedraza, un ¿Qué diputado. estudiabas? Yo derecho. Estudiabas y entraste a hacer servicio social. Y entré a hacer el servicio social y después Higinio me da la oportunidad de quedarme. ¿Le caíste bien? Primero, sí, nos caímos bien los dos. Primero como asesor y luego me constituí como jefe de asesores. Ok. Me quedé con la plaza. Duré 10, 11 años como asesor aquí en el Congreso local. La primera parte siendo estudiante de Derecho todavía. Yo elaboraba los discursos para los diputados. Higinio me enseñó una técnica interesante para poder ver las cosas en su conjunto, que era elaborar de cada dictamen dos posiciones, una a favor y una en contra, y eso te permite ver todas las aristas de una misma situación sin apasionamientos. Yo eso se lo agradezco porque eso me permite tener una visión periférica de la política. Él es mi padrino de bodas. Llegamos a tener una amistad verdaderamente cercana, estrecha, Llegaron, no que tiene. trasciende más allá de los personajes de él y yo, en la que están incorporadas las familias. Ok. Tengo el placer de contar con la amistad de su ex esposa, de Virginia, de sus hijos, a quienes conozco y he convivido muchos años con él. Recuerdo muy bien esa parte, pero bueno, es lo personal. Ujú. En la parte política, los primeros triunfos, y te estoy hablando en 1993, por ejemplo, los primeros triunfos en el Oriente, Amecameca, eh, Chicoloapan, en fin, fueron contados, creo que fueron 7 u 8 ayuntamientos. Pero para 1996 fue apoteótico. Ganamos creo que 18 municipios y tuvimos una fracción parlamentaria, recuerdo, no me acuerdo bien si 9 u 11 diputados, y es el gran ascenso ¿Producto de qué, Ricardo? producto del trabajo, de la competencia interna. Fíjate, Ok. yo ahí valoro la competencia interna. No se trata solamente de los agravios, también de esta confrontación
nos orilló a crecer políticamente y entonces ir en pos de aperturar el partido en diversas regiones del Estado de México. A mí me tocó, por ejemplo, mi primera etapa para la construcción del partido, me comisiona el GAP hacia el sur del Estado de México, Amatepec, Tejupilco, Tlatlaya, no existía Lubianos todavía como municipio, en fin, y es donde también se dan grandes triunfos en 1996, 1999. Es que era una época en la que muchos Ah, sectores populares, sectores campesinos, tenían cierta simpatía por el PRD, por la forma en la que concebió, o sea, se concebía y los liderazgos nacionales que tenía. ¿Estás de acuerdo? sí, claro, el PRD tiene una gran cualidad, que era un discurso demócrata, dirigido precisamente a cubrir el flanco que tenía abierto el priismo, que era la falta de democracia. La gente quería menos verticalidad y más horizontalidad en la toma de decisiones, que se expresaba desde luego al momento de nombrar candidatos. Y el PRI nunca pudo pasar la prueba del ácido de democratizar sus procesos de selección de candidaturas. Y entonces el PRD tomó la gran decisión de abrir sus procesos internos. Había Ya. muchas elecciones internas, muy cuestionadas Sí. muchas, pero yo creo que esa fue una parte muy importante por la cual tuvo un gran ascenso el PRD. Cuando fuiste coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Estado de México, ¿qué recuerdas, Ricardo? Porque te tocaba platicar pues, con el PRI, para el gobierno no sé si fuiste cómodo, incómodo, se generaban acuerdos. Yo venía de ser presidente estatal del PRD. Nosotros en aquella ocasión tuvimos, en ese lapso de tiempo, digamos, entre 1900, perdón, entre 2007 y 2009, algunos acercamientos con el gobierno del estado. Nos convocó Enrique Peña Nieto a discutir algunos temas. Lo que después fue el Pacto por México a nivel nacional, él nos lo propuso en 2009, 2008, aquí en el gobierno del Estado de México. Y le dijimos que no, ¿Por qué? eh, porque no sabíamos el contenido del pacto. Nos invitaron al Salón del Pueblo del Palacio de Gobierno, al coordinador de a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a los presidentes, simplemente para decirle sí al gobernador. Y evidentemente nosotros no participamos ni en la elaboración, ni tampoco creíamos que era prudente el Pacto por México. Y yo recuerdo que nos salimos de esa reunión pública, abierta, en medio de la prensa que fue convocada. Fijamos una posición seria al respecto y dijimos que no. ¿Y Lo cómo fue la recuerdo, relación? eso fue como presidente del partido todavía. ¿Cómo fue la relación con Peña ahorita que lo mencionas, Ricardo? Fuera de estos dos momentos que ahora te voy a explicar otro que fue un cambio legislativo muy importante al modelo electoral y sobre todo a la fórmula de representación proporcional pura que teníamos en el Estado de México. Fuera de eso, digamos, tuvimos una relación de comunicación, básicamente. Le reconozco dos momentos también a Peña Nieto. Uno, precisamente en el año 2009, era yo presidente del partido, estaba compitiendo por la diputación local y recuerdo muy bien el momento de la elección en que se da a conocer una serie de triunfos muy importantes en 2006 en el Estado de México. Eh, Habíamos ganado 28, 30 municipios y habíamos conquistado la mayoría en la Cámara de Diputados del Estado de México. Y me toca a mí como presidente emplazarlo a que reconozca inmediatamente los triunfos del Ujú. PRD e inmediatamente responde con una carta donde dice que se van a reconocer los triunfos y solamente un caso que fue Coyoacac lo revisaremos en los tribunales, que dejaríamos que los tribunales definieran, que finalmente anularon la elección y se fue a una segunda elección, una elección extraordinaria, eso se lo reconozco. Reconozco también de él que tuvimos el diálogo necesario para sacar adelante los presupuestos, siempre nosotros impulsando una visión social.
el establecimiento de programas sociales. Fuimos el primer estado en el país que tuvo programas sociales dirigidos, ¿ok? gracias a ello, impulsado desde una política y una visión de Andrés Manuel López Obrador, ya que estaba en el gobierno de la Gracias. Ciudad de México. ¿Con qué otros gobernadores del Estado de México tuviste relación en tu paso, ya sea como dirigente o como coordinador de la bancada? Fíjate que tuve mucha relación como asesor con Ignacio Pichardo Pagas. Me tocó participar con él en una cena, faltaban como 4 o 5 días para que dejara el cargo. Y con mucha nostalgia nos compartió algunos avatares políticos, la soledad del poder en los últimos días. Lo reflejaba. Sí, claro, sí, sí, sí. No quiero Sí, profundizar más sí, porque porque no es, además ya murió. ya murió y no es prudente ni necesario, pero es una gran enseñanza en lo personal. Ujú. Eso también me marcó. Eh, Tuve oportunidad de platicar muy de cerca, sí, con Arturo Montiel en varias ocasiones. ¿Cómo era con Platicamos. ustedes como oposición? Mira, yo creo que fue siempre, y hay que hablarlo con verdad, muy abierto. No era de los gobernadores que amenazaban, como Emilio Chuefet. A Emilio Chuefet hay que aprender, o había que aprender a creerle, porque hablaba muy duro y cumplía. Ok. Tenía un secretario general de gobierno muy duro, muy, muy duro. Cumplían sus amenazas. Eh, con Emilio Chuefet nos toca una gran diferencia. Precisamente la primera ocasión que Higinio compite por la presidencia municipal. Y recuerdo una frase que le dijo. Yo amenacé, por cierto, se hizo el colegio electoral, era yo asesor todavía, a escondidas. Dictaron un receso y entonces el colegio electoral de repente regresa al salón de sesiones. Yo me encierro en la biblioteca del Congreso con la amenaza de incendiar los anales de la historia legislativa. Ok. Era presidente de la gran comisión entonces, Vázquez Castillo, Jaime, Jaime Vázquez Castillo, ahora notario. sí, Eh, fue secretario de gobierno. y él había sido mi maestro de Ok. Derecho Constitucional. Entonces, por la red interna me llama, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loco? Necesitamos hablar, necesitamos abrir un canal de comunicación. Eso se abre y en la plática entre Higinio y Emilio Chuefet, a ver si no se enojan, pero así me la platicaron, yo tampoco estuve presente, pero me comentan que le dijo Emilio Chuefet a Higinio, tal vez ganaste, pero te faltó un voto, el mío. Entonces, eso desató una lucha postelectoral muy grande, muy fuerte, que finalmente termina con un cogobierno. Se divide el gobierno de Texcoco y se divide el gobierno de Teoloyucan, uno encabezado por el PRD y otro encabezado por el PRI. Sí, que en una conversación reciente, Higinio dice que tras una decisión que no le gustó a Chefet, no reconoce precisamente Es correcto. el triunfo que como candidato tuvo en el 93, 93, en el sí, 93 en Texcoco. así fue. Ricardo, y esto es importante porque, retomando lo que decíamos, siempre se ha dicho que el Estado de México era un laboratorio político, que las formas de hacer política en el Estado de México siempre se diferencian de otras entidades. ¿Han cambiado esta forma de hacer política? ¿Se extrañan? ¿O No, Morena es distinto? mira, yo creo que se extrañan algunos actores. Tenemos los mexiquenses y hay que vanagloriarnos de eso. Tenemos una clase política que no lleva las cosas a los extremos, que sabemos el valor de la institucionalidad, que en todo momento ha habido Estado en nuestra entidad, que ha habido instituciones que funcionan. Nunca se ha parado el andamiaje institucional en el Estado de México y eso es gracias a una clase política muy sólida de todos los partidos políticos. Que hay momentos de tensión y duros, tiene que haberlos, es política, no todo debe ser terso ni puede ser terso, simplemente hay que eh, saber encauzar las cosas y mantenerlas en el diálogo o incluso en la lucha, la reyerta política, tomar las plazas, las calles, elevar el grito, el puño, todo es válido. Creo que así debe de funcionar la democracia y la política
teniendo garantías de que no haya ninguna represión. Y mira, este estado ha funcionado. Tan es así que es el estado número uno del país. Somos los mexicanos los que hemos construido esto. Porque cuando se empieza a conformar Morena como un movimiento, después de pues, la derrota de Antonio López Obrador con el PRD, eh, pues llegan gente primero pues, que estaba con él, con el paso del tiempo, 2018, 2024, llega gente del PRD, gente del PRI, gente del Verde, como un movimiento nacional. Eh, ¿Qué formas están prevaleciendo? ¿Las de los priistas, las de los perredistas, las de los verde ecologistas, de la izquierda? Hoy, si puedes, lee ahí en un periódico de circulación estatal mi posición al respecto. Sabes, me gusta escribir, Sí, de repente la hago de periodista, de analista, y precisamente la columna que publica hoy el ay, perdón, el ajá, diario local analizo el tema. ¿Y qué te diría? Primero, esa película yo ya la vi, precisamente es el ascenso del PRD de los noventas, digo, con algunos detalles diferenciadores. Hoy Morena está en el centro, es el partido mayor, no solamente mayoritario, hegemónico en el pero como país. movimiento, ¿no? Usted no como partido. Así es, voy. Nosotros no debemos cometer el error de ver a Morena como un partido, porque no nació como un partido. Morena tuvo que transformarse en un partido político por una necesidad constitucional. En realidad somos un movimiento integrado por muchos grupos, muchas personas, muchos personajes en lo individual, muchos entes colectivos que tuvimos una misión. Primero, derrocar al PRIAN, que existió finalmente después de negarlo tanto tiempo, existió y lo enfrentamos y ganamos. Dos, modificar el sistema político, que estamos en plena transición del sistema político, pero también modificar de todo este modelo social del Estado, pasar a constituir un modelo democrático de derechos, pero también social, donde privilegiamos el desarrollo de las personas que menos tienen y que menos opciones le ha dado el Estado. En eso radica el triunfo de Morena. Yo no lo quiero ver simplemente como la llegada de más gente y que pueda desplazar, sin duda. La política es competencia y yo creo que es una situación permanente en los partidos. La renovación de los cuadros políticos se da por la ineficiencia de los propios cuadros políticos, porque no han sabido mantenerse en el electorado. No todo es ideología, Ujú. también es acción. Y la gente en la calle está esperando que los dirigentes políticos pasen a la acción, que convivan con la gente para saber entender sus necesidades y poder crear un modelo político, una oferta política. Algo así como yo lo digo, hoy en Toluca estamos echando a andar el modelo de la cuarta transformación, pero a la choricera, Ujú. porque nosotros sabemos cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras necesidades y desde qué políticas que debemos implementar para darle realce y poner en alto el nombre de Morena, porque Ujú. también nos corresponde esa labor a los representantes populares. Pero la forma en la que se conducen quienes hoy, bueno, es que hay senadores que vienen del PRI, hay gente que viene del PRD, que gente muy de izquierda, pero ¿qué disciplina prevalece, Ricardo? O que tú alcances a observar, ¿qué formas están prevaleciendo? ¿Las del PRI, las del PRD, o están en una búsqueda de identidad Yo creo política? que más bien va a suceder eso. Morena está conformando su propia identidad y esto va a tomar un tiempo. No lo vamos a ver por una disposición estatutaria o por un código de ética, etcétera. No, porque se trata de formas políticas y se trata de cómo te conduzcas frente a la gente. Entonces, ese matiz que pareciera menor se va a ir construyendo a lo largo de los años, ¿Ok? hasta que tengamos nuestra propia identidad. Yo te puedo decir, en Morena eh, hay discusión horizontal, pero también hay verticalidad, porque así estuvo diseñado, porque Morena es un partido forjado en el liderazgo carismático, Ujú. y ese liderazgo carismático es tan fuerte, tan sólido,
que elaboró toda una plataforma política. Por eso ahora, muchos de los que hacemos vida política en Morena, tenemos que abrevar de eso, interpretarlo y darle un matiz. Pero en este punto de liderazgos carismáticos, obviamente, pues Andrés Manuel lo fue, hoy está en una etapa de expresidente, Sheinbaum tiene liderazgo, gana una elección con un número importante, la dirigencia nacional con Luis Alcalde tiene un liderazgo, la presencia de Andrés Manuel López Beltrán tiene un liderazgo, pero en el estado más importante del país, el Estado de México, pareciera que no hay un liderazgo que se asemeje un liderazgo de ese tamaño, incluso se ve como una dirigencia un poco ausente, pesa más, por ejemplo, la imagen del secretario general de gobierno, de los presidentes municipales de Toluca, de Catepec, quizá de Tlalnepantla, ¿no lo ves así? Yo creo que es normal. Eh, yo fui presidente del partido del PRD Pero en eras su mediático, momento. estabas en el debate, Es parte de mi opinabas, criticabas. personalidad. Sí, claro, sí, sí, siempre he sido bien tratado por la prensa, además, lo debo reconocer. Pero es mi forma, mi estilo personal. Cada uno tenemos un sello para dárselo. Yo, ¿qué te diría? Con toda responsabilidad, voy a tratar de decirlo utilizando una semántica que no agreda a nadie. A los mexiquenses de todos los partidos, con excepción de el expresidente Peña, no nos han dejado crecer por una razón. Es mucho poder el que tiene el Estado de México para que un presidente de la República, para que los líderes nacionales de los partidos políticos nos dejen solo el Estado de México. Ok, Te lo voy a poner en números. El Estado de México vale 40 diputados federales. Ninguna entidad del país los tiene. En el Estado de México vivimos más de 18 millones de personas. Ningún estado lo tiene. Nadie tiene los votos que tiene el Estado de México. Pero hay una desventaja grande. Los medios de comunicación están en la Ciudad de México. Es más, te diría hasta en términos económicos, el modelo de distribución de las participaciones federales no toma en consideración que los principales empresas tienen asentado en el Estado sus plantas industriales. ujú. Participan o más bien entregan sus impuestos en la Ciudad de México y por lo tanto los beneficios le corren a la Ciudad de México. Hasta en ese modelo no nos dejan crecer al Estado. Y lo digo desde el punto de vista militante y reflexivo. No es una crítica tampoco a Claudia Sheinbaum. El modelo tiene más de 50 años siendo así, pero es interesante saber por qué. Sí, El PRI duró muchos años solamente pues, sosteniendo a la clase política mexiquense sí, agachada, ¿eh? solamente abonando a tu comentario, pues subrayar que es una de las razones por las que el Estado de México no es considerado como la entidad número uno en aportación al Producto Interno Bruto y Es correcto. sigue de la Ciudad de México. Porque los mexiquenses de Morena son los que pusieron la diligencia, no, no Es tanto. culpa de todos los mexiquenses, no solamente de los de Morena. Bueno, hay mexiquenses que no tienen Claro, es de mano en todos, Morena. es de todos. Yo creo, siempre he creído en los grandes pactos. Hoy aquí en Toluca yo he llamado a un gran pacto, he estado platicando con industriales, con organizaciones de la sociedad civil, con los sectores comerciales, con los partidos políticos, en fin, hay estabilidad y hay gobernabilidad, pero hace falta impulsar un proyecto que coloque al Estado de México en el centro de las decisiones nacionales. No me corresponde, y Por menos desde supuesto. esta investidura que hoy tengo como presidente municipal, pero soy reflexivo, siempre lo he sido. A mí me gustaría que alguien enarbole esas banderas. Ya retomando un poco lo que hemos hablado, pues Morena de alguna forma lleva el gobierno del estado, estamos por cumplir 2 años, las elecciones municipales, bueno, pues llevarán 6, 7 meses, todavía es poco tiempo para medir su eficiencia, pero hay presidentes protagonistas, Sí, claro. Toluca, Ecatepec, quizá Naucalpan, quizá Tlalnepantla, quizá el Oriente. Eh, ¿Cómo ves la transformación del Estado de México? ¿Se está dando? ¿Se ha dado en 2 años? ¿Los mexicanos pueden estar satisfechos de que ya se cumplió? No, nos falta mucho todavía. Creo que ha habido políticas correctas. Me parece que cerrar en el Estado de México toda la elaboración de una política social reforzando los programas federales ha sido correcto. Me parece que en el Estado de México tenemos
una gran virtud, que es el enorme poder económico y de producción que tenemos. Precisamente creo que la gobernadora ha puesto particular énfasis en seguir atrayendo inversión. Te doy un dato, Toluca. En la década de los 90 perdimos 40,000 empleos industriales. Y esto es muy fuerte. Perdimos competitividad con respecto a otras ciudades del país. Mucha de la inversión de Toluca se fue al Bajío, por ejemplo. Hoy, la política de la maestra Delfina Gómez está trayendo inversiones. Yo estoy impulsando la misma política y ya hay efectos. Todavía no se sienten, se van a sentir a partir del año venidero, pero está el anuncio de Kenner, por ejemplo, de la industria farmacéutica que va a invertir 5,800 millones de pesos en los próximos 2 años para la creación de 800 empleos directos y 1,500 indirectos. O el establecimiento de la acerera de acero, que es una recicladora de acero precisamente que es premium en Norteamérica. Bueno, esa empresa ya ha anunciado la creación de 1,500 empleos entre directos e indirectos y una inversión de 150 millones de pesos. Y en los próximos meses va a haber más. Ujú, Esa es una política correcta. Y mira quién te lo dice, desde la izquierda. ujú. ¿Por qué? Porque nosotros, los pensadores de izquierda, no estamos pensando en distribuir la pobreza, sino en distribuir la riqueza. Y la riqueza hay que crearla, hay que potenciarla, hay que dar condiciones para el establecimiento de la inversión. Yo quiero ver una ciudad próspera, rica, donde sus jóvenes y sus ancianos tengan posibilidad de acceder a los servicios, a la educación, a la vivienda, que tengan coberturas médicas. Eso es lo que se piensa desde la izquierda y no es andar expropiando, ni Sí. robando, ni comiendo niños. Oye, el tiempo es muy relativo y faltan 4 años para concluir este gobierno. Puede pasar mucho tiempo, esos 4 años, Sí, claro. pero también ya pasaron dos. La gente quería una transformación, la gente que creyó en este movimiento. ¿Tú crees que los mexicanos están conformes a 2 años de este gobierno de Morena? La Mira, primera mujer gobernadora, la además. primer mujer gobernadora, también debo decirte, el Estado de México es muy difícil de gobernar. La gobernabilidad es muy compleja y más en un estado como este, que fue la expresión viva del Estado corrupto y del Estado corruptor, en el que, por ejemplo, el Pero no transporte, sancionaron ni nada. hacia allá vamos, en que muchos, muchas de las actividades públicas fueron secuestradas por convenios políticos, por amaciato entre dirigentes sociales o políticos con el gobierno en turno. Pero además que el sistema lo reprodujo permanentemente. Desmontar eso es muy complicado. Se juega uno la vida, José. Y te lo digo con toda responsabilidad. Hoy tú me puedes ver desde la jurisdicción municipal sin tener eh, facultades en materia de transporte, pero sí tengo las de tránsito, podemos controlar algunas de las actividades de los concesionarios del transporte. Y no creas que están muy contentos, les duele, pero a mí me duele más ver que un niño de 17, 16 años conduce y lleva tras de sí la vida de 40 personas y que se han vuelto, perdón, se han visto envueltos en varios accidentes por negligencia. O me duele, por ejemplo, que los choferes del autotransporte manejen ebrios en Toluca. Por eso hoy aplicamos el alcoholímetro al autotransporte también, parejos. Yo muchas veces en las redes sociales me comenta la gente, pero también lo van a hacer con el autotransporte, sí, también. Y ya por eso hemos remitido a varios, hemos remitido cerca de 20 unidades al corral, ¿no? Desde esta modesta presidencia municipal. Nunca lo había hecho ningún presidente en la historia de Toluca. Pero así como esa, también hemos desmantelado células del crimen organizado. Hoy el robo de vehículos en Toluca está disminuyendo 50% en lo que va del año. El homicidio, vamos a andar
según nuestros cálculos, hacia finales de este mes, en alrededor del 60% de disminución. Y todo eso es porque estamos aplicando una política que no se ve, pero que tiene resultados. Pero estas decisiones traen consecuencias, Por hay que supuesto. cuidarse, hay amenazas, hay... Mira, si las hay, no lo diré porque no quiero generar miedo ni en mi familia, ni en la ciudadanía, y mucho menos me van a amedrentar. Ya estoy muy viejo para eso. Dos, yo sé a lo que me enfrento. Y aún así tomé la decisión de ser presidente municipal, de competir, y creo que no se merece la ciudadanía que me ande quejando. Ok. No, no lo voy a decir aunque suceda, si es que sucede, no lo voy a decir, porque entonces estarán ganando los malos. Oye, Ricardo, aquí en tu oficina, quienes no ubican bien, pues el Palacio Municipal está en el corazón del centro histórico. Aquí están asentados el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial Y la catedral y la también. catedral, que pues también aquí han habido líderes jerarcas importantes que han sobresalido a nivel nacional. Te asomas hacia el frente y pues está Palacio de Gobierno, la oficina de la gobernadora de Derecho y a un lado la Secretaría General de Gobierno. Nos saludamos a distancia. La relación con ellos, Muy buena. Ricardo, es si eres cercano a la gobernadora, cercano a Duarte, ¿esto te obliga políticamente a una dirección? Mira, en política siempre sucede lo que tiene que suceder. Yo lo que te puedo decir hasta el momento, primero he contado con el respaldo de la gobernadora y de todo su equipo de trabajo. A la maestra la conozco desde el 2015, allá en Texcoco, cuando le coordiné la campaña a Gino Martínez. Bueno, ¿cómo se conocieron? Nada más un paréntesis para que retomemos. Yo supe de ella desde 2012 cuando se iba a tomar la decisión de que ella fuera presidenta municipal. A mí me lo comentó tanto en su momento tanto Horacio como Higinio, me pidieron una opinión. Recuerda que en aquella ocasión se compitió, cosas raras de la vida. Por primera ocasión compite una coalición que se conformó por el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Esa coalición se llamó Morena. Ujú. Morena no era partido y ya teníamos en el Estado de México la coalición Morena. Es de estas cosas que te digo que surgen en el Estado de México y que nos debe dar gusto. Bueno, ahí conocí a la maestra, supe de ella, la conocí y después yo coordino la campaña de Higinio para la presidencia municipal y la de ella para la Diputación Federal en el 2015, que ya como Morena, como partido político, ganamos pues, prácticamente nada más un distrito federal, el de Paco Vázquez, la presidencia de Municipal de Texcoco con Higinio y otras 3 o 4 más, y la única diputación federal, que fue la de la maestra Delfín. Desde entonces la conocí, después en el 17, cuando se postula la primera ocasión para la gobernatura, yo soy el representante ante el IEM y eso me acerca todavía más con ella. ¿Eres Pues, texcocano, Ricardo? ¿qué crees que sí? Sí, lo debo reconocer. Vivía yo aquí en la calle de Texcoco, 908. Pero eres Hasta en texcocano, ese cercano al grupo Texcoco. siempre estuvimos cercanos. Insisto, perdón que lo diga así de esta manera. Al GAP lo construimos 8 personas, 8 liderazgos. Era y fue una gran federación de liderazgos locales. Eh, tuvo en una primera etapa una discusión horizontal, una dirección horizontal en la que después fue prevaleciendo la imagen de Higinio, y lo voy a decir respetuosamente para mi amigo, y él lo sabe, y sabe que no miento, ni tampoco lo hago en detrimento de su imagen. Higinio fue nuestra creación. Decidimos tener un líder, un dirigente, porque pensamos, ese grupo de Ujú. compañeros, que si no lográbamos proyectar una imagen, difícilmente íbamos a tener el reconocimiento que después tuvimos a nivel nacional dentro del PRD primero y después también en Morena. Entonces, sí, cuando tú me preguntas si los mexiquenses debiéramos tener un diferente, yo te digo sí, y esa idea la echamos adelante y fue durante mucho tiempo Higinio. Ahora sí, retomando. Yo creo que cruzas caminando y no tienes que anunciarte con la secretaria de Paco Vázquez que está ahora en la puerta. Puedes ir a la Secretaría de Gobierno y le mandas un mensaje a Horacio y te recibe
La gobernadora no sé qué tanto, pero es una cercanía muy fuerte que políticamente como presidente te obliga a dar mayores resultados. Los presidentes Sí, municipales de Morena tienen que dejar muy en alto el nombre de Morena hacia el 2027. ¿Lo mira, asumes así esa yo responsabilidad? sí, en lo personal, tengo un gran reto. Primero conmigo mismo, porque nos costó mucho trabajo llegar aquí. Y el llegar aquí significa para mí, para mi trayectoria política, para mi forma de ser y de pensar, en que no debo de fallarle a las y los toluqueños, que debemos innovar. No vamos a hacer lo mismo en muchas cosas de lo que hicieron administraciones en el pasado, sin quejarme. Si te das cuenta, yo nunca me he quejado de que, ay, me dejaron la ciudad de tal forma. No, yo sabía a lo que me enfrentaba, a los retos que esto imponía, porque es un modelo distinto de gobierno, hay que afrontar los retos. Segundo, yo cuando resulto como candidato, tuve oportunidad de platicar con la maestra días después y primero le agradecí la confianza y su opinión que seguramente dio, y digo seguramente porque no me consta, seguramente dio al interior del partido para que la nominación recayera en mí y le dije que yo no le iba a fallar a la gobernadora, que iba a poner todo mi esfuerzo. Y tercero, no le puedo fallar a mi familia, que sufrió conmigo muchas desventuras, pero que yo deseo que mis hijos se queden a vivir en Toluca, porque yo me voy a quedar a vivir en Toluca. Entonces, cuando deje yo el gobierno, quiero ver a los ciudadanos de frente y a los ojos, porque es lo que se merecen, es lo que me merezco. Que Yo puedas no entrar quiero a una terminar cafetería repudiado. y no te salgas, ¿no? Exacto. Y mira, tú me conoces, acostumbro ir a comer a las fondas, a los cafés, y afortunadamente todavía no me chiflan, todavía no me hacen recordatorios familiares, puedo salir con tranquilidad, puedo pasearme por los portales de Toluca y lo hago con cierta frecuencia, y eso es lo que guía mi actividad. Y para eso hay que desgastarse a veces. Con esa autoridad política, moral, personal, Ricardo, ¿qué posición seguirás? Tú eres un conocedor de lo que sucede en tu movimiento, ves lo que sucede en el Estado de México, y ya hay gente que dice, a ver, pues Horacio Duarte es el próximo candidato a gobernador, otros dicen, no, pues Higinio puede ser, pero lo están golpeando, dicen Mariela Gutiérrez pues, seguramente va a levantar la mano, Nesa yo creo que por lo que representa levantar la mano, que tuve que levantar la mano para el 2029. Toluca también está en los ojos de la política porque también juega el poder político. Hay que estar bien con la gobernadora, con Duarte, con Higinio, o qué posición tomar con tu madurez política que tienes, Ricardo. Primero decirte que me da mucho gusto que haya caballada y que la caballada esté gorda, aunque apenas estamos por Y el entrar al año ya tercer año. seguramente todos anotarán. Va a haber muchos y qué bueno. Eso significa que somos un partido vivo y que tendremos posibilidades de gobierno. Toca ahora hacer política, es decir, cómo ponerse de acuerdo para nombrar a un candidato. En ese sentido, yo creo que la decisión nacional que tome el partido va a ser importante, pero también los actores políticos locales tenemos que propiciar un acuerdo de ser necesaria una candidatura de unidad, que lo demos De unidad o única. de unidad. Yo conozco las candidaturas únicas y esas suelen perder, ¿eh? Ojo, no perdamos de vista la historia. La historia nos enseña qué es lo que debemos hacer. Digo candidatura de unidad porque esto significaría un gran acuerdo entre los morenistas. Y juntos no nos hacen nada. Si por el contrario cometemos errores, si la pasión domina a los que quieran, si ven sus intereses particulares y no ven los intereses de la gente, entonces vamos a cometer un gran error. No sé si comprometamos al movimiento, pero ¿qué necesidad tenemos de experimentar esa vía que ha sido fallida durante los últimos 30 años? Eso nos ha dejado el tránsito por la izquierda, saber reflexionar y entender las cosas. Entonces, sea quien sea, yo voy a apoyar Pero desde no ves donde una opción esté. ya alineada. No, no, hasta sería como faltarle el respeto a la maestra y tiene razón. Hay que dejar que termine su gobierno, hay que dejar que fluya, falta mucho todavía. No hay que apostarle al futurismo,
Hay que No es malo el jugarla futurismo, ¿eh? al presentismo, no, Tampoco es malo el no, no futurismo. es malo, lo sé, pero en su momento. Está muy tierno todavía el fruto de la cuarta transformación, como para darle mordidas. Puede ser que se le caigan los dientes a muchos por andar comiéndose fruta verde. Oye, ¿y la oposición sí la ves muerta en el Estado de México? Tú conoces mi comentario sobre el particular. Es más, los números, no solamente en el Estado, sino en el país en su conjunto, ¿qué denotan? Un PRI totalmente debilitado. A veces, y con respeto lo digo, me llama la atención los pronunciamientos de la dirección o de los dirigentes del PRI diciendo que se están recuperando. Válgame Dios, qué feo ha de ser tener hasta hace unos años 24, 25 gobernaturas y hoy solamente tener dos. Ujú. Y señalar que se están recuperando, eso no emociona a nadie, ni a sus militantes, ni a quienes alguna vez votaron por ellos. Yo creo que no hay creatividad, yo creo que se quedaron anclados en el pasado, yo creo que han retomado el papel de una oposición abigarrada a toda costa, y siendo una oposición que no es creativa, difícilmente van a tener oportunidad de reponerse. No han sabido en 7, 8 años que ya tienen fuera del poder presidencial, que requieren una plataforma, que requieren llevar un mensaje a la ciudadanía creíble, que necesitan presentarle proyectos específicos a la gente y no nada más la política de la oposición por ser oposición nada más. Está también demostrado que una gran parte del electorado vota de acuerdo del estado de ánimo del momento y también, pues, Sin duda. no en gran medida, pero hay cierto desgaste de Morena, hay ciertas actitudes de gente de Morena. Oye, es una doña que ya los lujos son normales, ¿no? A lo que me criticaba. Bueno, ¿no crees que hay que cuidar el desgaste de Morena? Sí, Cuidar las formas de ser. mira, yo creo que sí. Yo a veces a Noroña lo entiendo, porque ha sido sujeto de una gran campaña de hostigamiento político. Hay que señalarlo. A veces ganado y a veces impuesto. Sin embargo, creo que quienes venimos de la militancia franciscana, donde costaba hacer política, donde imprimir los volantes era responsabilidad del militante con sus recursos, buscando cooperación, o que construimos los partidos políticos sin tener acceso a las prerrogativas legales, podemos y debemos conservar una línea de conducta adecuada. Yo en eso sí lo creo. Soy fiel seguidor de esa política. eh, Aquí se predica con el ejemplo. Aquí nos disminuimos los sueldos, los salarios. No utilizo vehículo público. Yo utilizo mi propio vehículo. Yo no tengo línea telefónica del ayuntamiento. Yo no pido para gasolina. Yo no meto una factura de restaurantes al, a las cuentas de la presidencia municipal ni de ningún área del ayuntamiento. Las pago de mi peculio. Y eso creo que es sano y es bueno. Puedes caminar con mayor tranquilidad. La gente espera también eso. Ahora, hay que decirlo, hay gente que vive del servicio público. En mi caso, yo no vivo del servicio público, tengo mi negocio y si te dijera la historia de cómo se dio y de quién vino el consejo, no me lo creerías. ¿De quién vino el consejo? Me dijo alguna vez, Paréntesis. paréntesis rápido, regularmente cuando uno es servidor público de mediano nivel, siempre estás con el Jesús de la boca. ¿Quién va a ser tu siguiente jefe o a quién hay que Ujú. impulsar y demás? Entonces, cada 3 años te ves en cierto estado de incertidumbre. Cuando era yo diputado local, 2009, 2012, 11, perdón, renuncié al PRD y el que era coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ernesto Nemer, me dio un consejo. Si ya lograste la independencia política, toca ahora que tengas la independencia económica, porque si no logras la Sí. independencia económica, vas a regresar a lo mismo. Entonces me dijo,
plantéate poner un negocio. Haz algo por aparte de lo cual vivas para que puedas hacer con libertad la política. Y decidí dedicarme a la producción de jitomate en invernadero para exportación, que es mi negocio, de donde vivo, de donde come mi familia y del cual me siento muy orgulloso porque atraemos divisas, pero también le damos empleo a mucha gente. Ricardo, para ir finalizando la conversación, también hay que tener claro que hacia el futuro, ya se están dando, van a llegar actores políticos que no están en Morena, ¿no? Que quizás no vemos. ¿Quién se imaginaba lo de Carlos Iriarte? Claro, No sé si tú sabías que Alejandro Lemuel iba a ser del personal de Cancillería. No sabemos qué puede ocurrir en 1, 2, 3, 4 no sé, años. el futuro es incierto de Y cierta a forma. eso hay que estar preparados en Morena. Claro, Que llegue alguien de fuera, las mira, candidaturas. yo le he dicho, la competencia es buena, no hay que rehuirle. Yo confío mucho en el pensamiento de izquierda, porque es un pensamiento reivindicador, progresista, que cuando tú lo expones en la plaza pública o en reuniones con la gente, invita a que la gente se sienta con cierta efervescencia incluso. Entonces hay que saber manejar nuestro discurso, nuestro programa, nuestra declaración de principios. Segundo, hay que saber hacer política y hay que seguir haciéndola permanentemente, tener contacto con la gente. Yo no creo en la política cómoda, no funciona. Yo sigo reuniéndome, mi movimiento, eh, mi asociación que fundé, Proyecto 21, sigue viva. Hace unos días tuvimos la suma de personajes importantes, históricos de la Preocupa, ¿eh? izquierda en Preocupa Toluca. porque ya hay sectores políticos grillos de Toluca que dicen, a ver, ya está pensando Ricardo en Paola Jiménez para sucederle el cargo de presidenta municipal. Yo ahorita estoy pensando en dos cosas. Uno, los baches de Toluca, cómo los voy a enfrentar, cómo los estamos enfrentando. Segundo, cómo hacemos un gobierno diferente, pero además, cómo contrastamos los resultados del gobierno. ¿En qué estamos haciendo bien, qué Ujú. estamos haciendo mal? Yo lo evalúo permanentemente. Aquí en estas pantallas que tienes a la vista es mi panel de control de diversas áreas. Ahorita ya que nos salgamos Sí, de la entrevista, te la voy a mostrar. Pero también a mí no se me olvida. En política, si no mueves, te mueres. Hay que estar presentes y no ausentes. Y yo no voy a ser el que defina quién sea el candidato o no candidata tiene ya a la sucesión presidencia en municipal, Proyecto no, 21. no. En su momento evaluaremos, veremos. Sé que muchos compañeros y compañeras están visitando las colonias. Qué bueno, me da mucho gusto. Aquí los tiempos no son perfectos. Aquí no opera que el que se mueve no sale en la foto. No, necesitamos un partido vivo en donde los dirigentes partidarios estén en contacto con la gente y en su momento habrá que platicar entre todos. Tal vez a mí no me hagan caso porque yo ya iré de salida, pero tendrán que platicar los que deseen sustituirme como presidente municipal. O de Veremos, apoyarte si tú eres el candidato, ¿no? no me carto ni me descarto, yo tengo una posición política que la expresaré en su momento. Faltan Eh, 2 años también. Faltan 2 años, evidentemente, pero creo que en política nadie está muerto. Hay políticos muertos, pero no hay muertos políticos, que es diferente. Ricardo, sé que seguimos platicando en los próximos meses, en los próximos Con años, mucho gusto. en cualquier momento que se dé y en cualquier coyuntura. Y muchas gracias por esta oportunidad. No, te agradezco mucho la oportunidad a ti. Un saludo a todas y a todos los que nos ven, nos escuchan. En verdad, para mí es un honor platicar contigo. Gracias. Tienes cuestionamientos muy interesantes, Gracias. profundos, que nos permiten ir generando más ideas, fortaleciendo nuestra forma de actuar con la ciudadanía de Toluca. Te agradezco mucho el espacio. Pues muchas gracias y hasta la próxima.